Las Islas Malvinas le pertenecen a la Argentina porque están sobre nuestra plataforma continental, a solo 346 kilómetros de nuestra costa y mantienen su unidad ecológica. Pero también por historia, ya que en 1829 enviamos una fragata con pobladores y designamos a Luis Elías Bernet como su gobernador y comandante. En 1833, el Reino Unido invadió y ocupó las islas. Tras 149 años de negociaciones diplomáticas, el gobierno de facto de Argentina les declaró la guerra en 1982. Este conflicto bélico duró 2 meses y medio. Desde la capitulación, la Argentina prosiguió su lucha por la soberanía por vías pacíficas. Edgardo Esteban era un adolescente que cumplía el servicio militar obligatorio en el Regimiento 4 de Artillería Aerotransportada de Córdoba cuando fue a pelear en la Guerra de Malvinas con apenas 18 años. Después de la rendición, volvió como prisionero de guerra en el buque inglés Canberra. Tras esa experiencia, estudió periodismo y trabajó en distintos medios durante muchos años. También es el autor del libro Iluminados por el Fuego y escribió el guión de la película que lleva ese mismo título. Además, publicó Las Otras Islas. En 2012, recibió el premio Azucena Villaflor como reconocimiento a su militancia en la defensa de los derechos humanos. Edgardo es el nuevo director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, que fue creado para mantener en la memoria el suceso de la guerra y para defender la soberanía desde el espacio de la cultura. Tenía 19 años cuando fui a las Islas Malvinas. Yo era de la clase 1962, había ingresado en marzo del año 81. Me estaba por ir de baja. El 2 de abril estaba en Buenos Aires cuando mi mamá me informó que se había iniciado el conflicto bélico. Volví a Córdoba, donde estaba haciendo el servicio militar, porque yo elegí ser paracaidista, hacer paracaidismo, una experiencia maravillosa también. Y a pesar de que podía no haber ido, por sugerencia de los propios oficiales, yo les pedí ir por mi rol de combate fundamentalmente. Yo era topógrafo, manejaba las cartas topográficas, los mapas, hacía logaritmos con la tabla de Howell en aquellos días, y era el que le administraba o que daba parte de la información para la ubicación y el disparo de los obuses. Yo era de un grupo de artillería aerotransportada. Desde esa perspectiva, para mí llegar a Malvinas el 23 de abril fue una experiencia única. Esa noche, cuando pisé el suelo malvinense, estar en ese lugar que tanto nos habían marcado, que tanto nos habían inculcado en los libros de historia, en las escuelas, no simplemente por lo que significa ese afecto, sino lo que significa también territorialmente, en los intereses económicos, de soberanía, de la usurpación británica. Y esa perspectiva realmente es un recuerdo que perdura en el tiempo, es una cicatriz que está marcado, ¿no? Haber conocido la muerte en una edad que uno no piensa en morir, pero que está ahí vivo en nuestros recuerdos y que es parte de nuestro orgullo, esta experiencia de haber estado en el conflicto bélico de 1980. Y son numerosos los recuerdos que uno tiene de aquellos días, de esa experiencia, de lo que era llegar a las islas, de lo que significó estar, prepararnos, de poder construir los pozos de zorro en el medio de esa turba. Uno pisa como esponjas de agua, entonces es muy dificultoso el territorio de las Islas Malvinas, como así también, bueno, el frío, también con la alimentación, pero también esa espera que se hizo larga del ataque de los británicos, que llegó finalmente los días 11, la noche del 11, el 12, el 13 y el amanecer del 14 de junio, en donde realmente fue un festival dantesco ver esas balas trazantes, esas luces de bengala, los cañones, lo que significó el ataque permanente, ¿no? Por parte de los obuses que teníamos, la unidad a la que pertenecía, esos disparos constantes y que uno no sabía cuál iba a ser el final. Cuando nos replegamos, ese anuncio de que de alguna forma terminaba el conflicto bélico dolió, pero también uno tiene el recuerdo de esa necesidad de tener el vínculo con los afectos. Pensaba yo todo el tiempo en mi mamá, en que ella no sabía si yo estaba vivo o muerto, en ese recuerdo que se hacían largas charlas por la noche con mis compañeros, y hasta recuerdo un telegrama que me escribió una novia que tenía por aquellos días, que decía: estoy con vos, te extraño, y que lo leía permanentemente como parte de esa comunicación y esa necesidad, ese vínculo afectivo en el medio de la guerra. Pero fue una experiencia que, como lo decía, recién perdura, está y se hace viva constantemente en nuestros recuerdos. El reclamo soberano de las Islas Malvinas es un derecho que tiene la Argentina histórico y que va más allá de lo que fue el conflicto bélico de 1982, el no respeto por parte del Reino Unido de la resolución 2065, que aún hoy exige justamente la posibilidad de ese diálogo que se niega sistemáticamente. El conflicto bélico fue en el contexto de una dictadura cívico-militar,
Quizás una situación compleja para un gobierno que se estaba cayendo y quizás usó la causa Malvinas para tratar de perdurarse en el tiempo. Cuando se anunció el final de la guerra, el 14 de junio, fue el final también de la dictadura cívico-militar. Leopoldo Fortunato Galtieri se tuvo que retirar del gobierno, hubo una transición que llevó a la democracia el 10 de diciembre del año 1983, con la llegada de Raúl Ricardo Alfonsín como presidente de la República Argentina. Pero sin duda que es un tema para analizar, para profundizar, porque en ese contexto creo que no se tomó la dimensión de lo que era la guerra, del límite y las secuelas que iba a marcar esa guerra, de ese olvido, esa marginación que hubo hacia los excombatientes, que perduró en el tiempo, pero que por suerte la historia revirtió. Lo cierto es que todavía hay una asignatura pendiente en un debate profundo, abierto, en todas las miradas que hay sobre la causa Malvinas y lo que significó esa guerra para el pueblo argentino y para los que estuvimos allá. Nosotros desde Puerto Argentino volvimos como prisioneros de guerra en el buque británico Canberra, un buque que la prensa argentina decía que estaba hundido, un barco fantasma para nosotros. Ahí fuimos a Puerto Madryn, de Puerto Madryn a Trelew, de Trelew tomamos un avión a Palomar y después a Campo de Mayo. Casi a la medianoche, en vísperas de mi cumpleaños, yo nací el 20 de junio, pude comunicarme con mi mamá para contarle que estaba vivo y darle tranquilidad. Después la vi 2 días posteriores, el día martes, ahí fue el reencuentro, y de ahí nos fuimos a Córdoba, para recién poder retornar a nuestras casas el día 25 de junio. Cuando nos despedimos de nuestros compañeros, cuando me despedí de mis compañeros en Constitución, fue difícil, porque había muchos códigos en común. Fue a buscar mi tía Adriana con el marido de mi mamá y mi hermano, pero no había palabras porque era muy difícil explicar lo que significaba la guerra. Y cuando llegué a mi casa le pedí a mi tía que me dejara 3 cuadras antes porque quería volver de rodillas, porque sabía que había una imagen de la Virgen de Luján, se hacía una cadena de oración todas las noches. Y cuando doblé la esquina de mi casa, en esa noche fría del 25 de junio, esperaba a toda la sociedad, todos los vecinos, amigos, compañeros de colegio que me recibieran, estaba mi mamá, un perro ladrando y una luz blanca. La sociedad le costó entender la derrota, le costó contenernos también en ese momento, porque fue muy difícil esa transición del triunfalismo que había por parte del gobierno de Galtieri a esa derrota tan abrupta que marcó también una secuela de silencio durante mucho tiempo que de alguna forma la pagamos los soldados que estuvimos en Malvinas. Siempre hay asignaturas pendientes con relación a los reclamos de los excombatientes, y más a esta edad que estamos llegando a los 60 años, pero creo que desde el año 2003 comenzó toda una política de Estado de reivindicar a los excombatientes, de darle una situación de mejora, no solamente en lo económico, sino a nivel de cobertura médica, de lo que significa esta situación de contención por parte de una sociedad que ha tomado conciencia de lo que significa la causa Malvinas, que ha valorado y ha reivindicado a sus soldados, a sus héroes, y de esa perspectiva me parece que es muy importante poder entender lo que significa este símbolo de los que estuvimos en el conflicto bélico, pero también de los que quedaron allá en el cementerio de Darwin como parte de esta historia reciente que ha tenido la República Argentina y que tenemos que reivindicar día a día. Sin duda que es un camino a seguir construyendo, a no perder la memoria de lo que significó el 82 como parte de esta construcción colectiva que es sin duda uno de los temas que más nos marca como pueblo argentino, que es parte de nuestra identidad y como esa construcción que no significa solamente el reclamo soberano a nivel de lo político, también de lo que significa las cuestiones económicas, sino también lo que es este sentimiento popular, donde hay un pueblo por más pequeño que sea, que no tenga un símbolo, un homenaje a sus caídos, a sus héroes, no hay un músico de rock que tenga una canción o las hinchadas de fútbol que marquen esta pertenencia que tiene el pueblo argentino con la causa Malvinas y que es parte importante de nuestra historia presente, de nuestro pasado, pero también mirando hacia el futuro. Iluminados por el fuego, primero el libro en el año 1993, después la película dirigida por Tristan Bauer en el año 2005, lo que trató y trata fue de narrar no solamente lo que pasó en el conflicto bélico de 1982, sino la posguerra, con esa experiencia de los jóvenes de 18 y 19 años y lo que significó las secuelas de esa guerra, en un tiempo en donde la palabra muerte no existe. La posguerra llevó a que haya hoy más muertes por suicidios que muertes por combate. Cuando uno ve los diarios dice 649 caídos, 49 submarinistas, habla de números, pero para esa mamá, para ese papá, para esa hermana o hermano o esos amigos o ese familiar, no son números, son seres que tienen nombre y apellido, que tienen una historia por narrar, por contar. Y quisimos ser parte de ese relato, de esa visión humana de la guerra y lo que significó las secuelas de defenderse como se pudo. De esa perspectiva lo que plantea también es una historia abierta
a las distintas miradas. Hay cientos de libros de historias que justamente narran lo que significó el conflicto bélico y que en esa construcción colectiva iluminada por el fuego planteó una de las tantas aristas que debe tener nuestro relato colectivo de esta pertenencia que significa Malvinas para el pueblo argentino, para lo que es la historia, para nuestra construcción histórica. Y sin duda que es un debate que aún perdura en el tiempo, que fue necesario, que es necesario, que de alguna forma marca este camino hacia el pasado de lo que significó el conflicto bélico, pero también mirando este presente y cómo ayudar y construir y entender a los excombatientes mirando hacia el futuro. Dejé el periodismo después de 37 años para aceptar este desafío de ser director del Museo Malvinas con el objetivo de construir un camino hacia la unidad, hacia el diálogo, entender que no hay una verdadera historia, una única historia sobre la causa Malvinas, sino que es un relato colectivo, que el debate no tiene que enriquecer, que esas miradas tienen que de alguna forma ser parte de este nuevo tiempo que lo plantea el propio presidente Alberto Fernández, cuando habla de que Malvinas no es una cuestión de un gobierno de turno, sino una cuestión de Estado. Y como parte de esta cuestión de Estado tenemos que trabajar con las distintas miradas, mirando hacia ese pasado histórico que tenemos de lo que fue la usurpación, de lo que significa nuestro reclamo sobre la causa Malvinas, pero mirando hacia el futuro, pensando que Malvinas no son dos islas, sino son más de 5 millones de kilómetros cuadrados de superficie de este mar austral, que es parte de la plataforma marítima que tiene la República Argentina, de lo que significan los recursos vitícolas, hidrocarburíferos, lo que es esa base militar que está en las islas y que tiene un control sobre el pasaje Atlántico-Pacífico, lo que es el reclamo y la intención que tiene el Reino Unido con relación a la Antártida, y esa Antártida que también se va a discutir en el año 2044, y de esa perspectiva me parece que la causa Malvinas tiene que ser una construcción en donde se abran caminos de diálogo, donde podamos entender lo que significa esta pertenencia, este amor que tenemos por las Islas Malvinas, y que el museo tiene que ser un punto de encuentro para poder construir justamente este relato colectivo que tiene la sociedad argentina con relación a Malvinas. Siempre tengo el sueño de ver flamear la bandera celeste y blanca en nuestras Islas Malvinas, y en este tiempo tan complejo, tan difícil que estamos viviendo por estas horas, que tiene mucho de aquellos días de la malvinidad del pueblo argentino, en 1982, me planteo que tenemos que trabajar en esta política de Estado que tiene que ser superadora a cualquier gobierno de turno. Tenemos que trabajar por una política de Estado que marque un solo camino, una sola alternativa para recuperar nuestras islas, que es la de la paz. Y por eso hay que trabajar en los foros internacionales, pidiendo el apoyo de los países de Latinoamérica, porque Malvinas es parte de Latinoamérica, pero también de los foros internacionales y particularmente de Naciones Unidas, para que el Reino Unido entienda que esta colonia, una de las pocas que existen, pueda ser recuperada por un pueblo que la vive reclamando como parte de su sentimiento, como parte de esta pertenencia territorial que tiene la República Argentina en su mar austral, con amor, fundamentalmente con amor, con esperanza y apostando siempre, siempre por la vida.